tal? Bienvenidos a SQL Team. En esta ocasión vamos a seguir viendo lo que son las funciones de agregación más utilizadas y toca el turno de la función de average o AVG. Vamos a hacer ejercicios para que entiendas cómo utilizar esta función de forma 100% práctica. Así que quédate con nosotros, comenzamos. Ya estamos aquí en nuestro SQL Server Management Studio y vamos a estar trabajando con nuestra base de datos de Pokémon. Si aún no tienes la tuya, te invito a que le eches un ojo a nuestra serie de videos especial aprendiendo a diseñar bases de datos con Pokémon y puedas realizar estos ejercicios. Vamos a estar trabajando entonces con la tabla de Pokémon y para ello vamos a hacer una selección de los primeros 3 registros de esta tabla, solo para echarle un vistazo a la información. Ejecutamos la consulta y podemos ver que tiene algunas columnas interesantes por las cuales podemos obtener promedios. Como sabes, lo que es la función de average significa promedio. Entonces, con esta función vamos a poder obtener promedios, ya sea de una o varias columnas que nosotros pasemos como resultado de una expresión. Vamos a realizar el primer ejemplo y la función se utiliza de esta manera. Como siempre, hacemos nuestro select y podemos colocar nuestra función. Para llamarla, hacemos uso de las siglas de AVG, que como puedes ver, aquí está, average. Y enseguida abrimos paréntesis. Como primer ejemplo, vamos a colocar entonces lo que es la columna del peso del Pokémon y le vamos a dar un alias de AVG en kilogramos. De una vez vamos a obtener también la altura promedio de todos los Pokémon. Entonces, para ello hacemos uso de nuestra función nuevamente de average y en este caso coloco lo que es la columna de altura en metros. También le damos un alias de average en metros y esto lo vamos a hacer de nuestra tabla de Pokémon. Así quedaría nuestra consulta y lo que vamos a pedirle es que nos dé el promedio de todos los pesos de los Pokémon y de todas las alturas de los Pokémon en general. Y ahí está, obtenemos este resultado. Como te puedes dar cuenta, esta función ya viene precargada dentro de nuestro SQL, es por eso que se resalta en rosa. Y realmente es muy útil porque nos ahorra el estar realizando cálculos con nuestra información. Por ejemplo, en este caso que quisimos obtener un promedio de todos los pesos, pues fue directamente con la función, pero si no existiera, nosotros hubiéramos tenido que hacer una sumatoria. Podremos utilizar nuestra función de sum que ya vimos de todos los pesos y luego tendríamos que dividir esta sumatoria entre el total de registros que tiene esta tabla de Pokémon. Para saber el total de registros, recuerda que nosotros podemos hacer un conteo y nosotros podemos realizar el conteo sobre alguna columna en específico, por ejemplo, el ID Pokémon. Y a esto le vamos a poner el mismo alias de nuestra tabla de Pokémon. Si ejecuto ambas consultas, vamos a ver que obtenemos exactamente el mismo resultado y entonces por eso es que la función de average nos simplifica el estar haciendo todos estos cálculos. Como sabes, obtener el promedio es sumar todos los valores y dividirlo entre la cantidad de registros de esos valores. Es lo que realizamos con nuestra función de sum y de count, que por cierto ya vimos. Si te perdiste por ahí los videos, te dejo los enlaces para que los cheques. Ahora que sabemos cómo utilizar la función de average, vamos a realizar un ejercicio más interesante. Imagínate que nos piden un promedio de todas las estadísticas base del Pokémon, el peso y la altura, pero por tipo de Pokémon. Entonces, ¿cómo haríamos esto?
Pues vamos a tener que hacer una unión entre la tabla de Pokémon Types, que tiene todo el concentrado de qué tipo es cada Pokémon, por supuesto nuestra tabla de Pokémon y la tabla de Types. Vamos a realizar la consulta y aquí la tenemos ya. Hacemos la unión primeramente de nuestra tabla de Pokémon Types, que le damos el alias de PT, con la tabla de Pokémon a través de un inner join, porque todos los Pokémon tienen su propio tipo. Y a esta tabla de Pokémon le damos el alias de P. Enseguida hacemos la unión por lo que son los campos de ID Pokémon en ambas tablas. Y luego viene la unión de la tabla de Types con la tabla de Pokémon Types. Aquí lo vemos, hacemos esa unión entre la tabla de Types que le dimos el alias de T y esto lo hacemos por las columnas de ID Type en ambas tablas. Como ya mencionábamos, vamos a obtener lo que es el tipo de Pokémon. Para eso unimos la tabla de Types para ver la descripción de qué tipo es. Y luego vamos a estar obteniendo los promedios pues de nuestra tabla de Pokémon, tanto del peso, la altura y cada una de las estadísticas. Les damos sus propios alias y como la columna de Pokémon Type no está dentro de una función de agregación, observa que el resto son cálculos a través de la función de average. Entonces, esta columna es necesario añadirla dentro de nuestra cláusula de group by. ¿Qué es lo que está haciendo? Está agrupando todos los Pokémon por el tipo, que es justamente lo que estamos buscando. Entonces vamos a ejecutar esta consulta y aquí lo tenemos. Cada uno de los tipos de Pokémon que existen y su respectivo promedio de cada una de las columnas que especificamos. Y con esto podemos obtener datos más interesantes. Por ejemplo, podemos dar un ordenamiento por alguna de estas estadísticas. Por ejemplo, la velocidad de forma descendente y así saber cuál es el tipo, cuáles son los tipos de Pokémon que en promedio son más veloces. Podemos ver que los tipo eléctrico, seguido de los fantasma y voladores, son los más rápidos. Y si omitimos nuestro keyword de desk, lo hacemos de forma inversa, es decir, cuáles son los más lentos. Y aquí lo tenemos, los tipo pasto, seguido de los de tipo hada, roca y tierra, son los más lentos. Antes de finalizar, es importante mencionar dos datos de la función de average. Primeramente, el tipo de dato que va a arrojar esta función va a depender del tipo de dato sobre el cual estés realizando ese cálculo. Por ejemplo, aquí como puedes observar tanto las columnas de average en kilos y en metros que provienen de la columna de peso en kilos y altura en metros. Estos son tipos de datos decimales, como puedes ver aquí, y es por eso que el resultado que nos está arrojando también viene en decimales. Pero si observas el resto de las columnas que ya calculamos un promedio y hacemos una división, se esperaría que también fuera en decimal, pero como puedes observar son datos enteros. Esto es porque el tipo de dato de esa columna también es de tipo entero, en este caso es Mollin, y por tanto el resultado también es entero y haría una especie de redondeo. El segundo punto importante a mencionar es que la función de average, al igual que la de count y la de sum, trabaja de forma vertical y no horizontal. ¿Cómo es esto? Bueno, imagínate que nos piden solamente obtener un promedio de las estadísticas base de Bulbasaur. ¿Cómo haríamos esto? Aquí tengo ya un par de scripts. Obsérvalos detenidamente. En el primer caso hacemos la sumatoria de todas las columnas y dividimos entre 6, que son el total de columnas objetivo, para obtener el promedio del Pokémon número 1, que es Bulbasaur. Y en el segundo caso, en lugar de dividir entre 6, simplemente colocamos la función de average.
el resto se mantiene igual. ¿Crees que ambas consultas nos arrojen el mismo resultado? Bueno, vamos a verlo. Ejecutamos y observa que obtenemos resultados diferentes. ¿Por qué pasó esto? Bueno, justamente como te mencionaba, la función de average funciona de forma vertical y no horizontal. Es decir, aquí solamente tenemos un solo registro porque ya filtramos por el ID Pokémon 1. Al sumar esto es 318 entre 1, que es nuestro registro que estamos filtrando, y tendríamos 318, a diferencia que en este caso directamente dividimos entre 6. Como puedes darte cuenta en este caso, la opción correcta para resolver lo que nos están solicitando es la primera opción. Y en este caso, si nosotros incluso quitamos la función de average, vas a ver que va a funcionar de forma igual. Recuerda entonces que cuando utilices la función de average, el total de registros que arroje tu consulta será el número por el cual hará esa división. Y con esto hemos concluido este video, espero te haya quedado todo claro, pero si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo en la casilla de los comentarios y responderemos tan pronto como podamos. Si te gustó este video, te invito a que nos regales un like y te suscribas para seguir manteniéndote al tanto de nuestros próximos videos, donde vamos a seguir hablando de las principales funciones de agregación que existen. Nos vemos hasta la próxima.